Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a iniciar un ¿Cómo nuevo estás? episodio. Muy bien, muy bien. Vamos a empezar un nuevo episodio de los cinco elementos. Hoy estoy desde Madrid. Él es Andrés Cánovas. ¿Cómo estás? Pues muy bien, te oigo un poco lejano, Adrián, pero bien. A ver, ahí Debe ser porque estás en otro país. sí, estamos muy lejos y con Sí, climas muy diferentes hoy. sí, sí. Eh, bueno, cuéntanos algo bueno, ¿dónde estudiaste? ¿En Madrid? Estudié en Madrid, sí, sí. Estudié en la escuela pública de Madrid. Después hicimos una estancia en Alemania, en Darmstadt, una escuelita pequeña, pero bien interesante, relacionada con gente que había trabajado con Flayoto. Bueno, estas cosas que se hacen. Uy, aparezco y desaparezco, qué cosa más divertida. Sí. Y después inmediatamente empezamos nuestra carrera profesional, tanto a nivel, digamos, docente como a nivel estudio. ¿Y recuerdas por qué elegiste la pública de Madrid? ¿Había otras Sí, facultades? ¿Por qué Alemania después? bueno, primero, yo no creo mucho en las vocaciones y siempre le cuento fundamentalmente a mis alumnos que eh, elegí arquitectura porque la cola de la matriculación era la más corta. Entonces, pues es una cosa como muy pragmática, pero posiblemente no hubiese pasado nada si me hubiese dedicado a la medicina del riñón. Bueno, pues hubiese estado bien. Y lo de Alemania era una historia básica, pues una beca que te permite salir fuera en un momento en el cual no se salía tanto fuera, es decir, no había recursos para hacer estas cosas y por lo tanto el programa Erasmus, que es un programa, digamos, que pone en contacto, como sabéis, universidades europeas de la Unión Europea, pero también universidades americanas y de otros lugares, pues estaba en ese momento montando y por lo tanto pues era una buena oportunidad. Y hoy sí, sos docente hoy, sos profesor de arquitectura. Sí, sí. ¿Y Tengo la cómo, suerte de dar clase en el mismo sitio en el cual yo me gradué, lo cual es estupendo. y a su vez también estás en el máster, ¿no? Además de la parte curricular. Bueno, yo he sido durante 8 años el director del departamento de proyectos y por lo tanto tenía una actividad de gestión y después una actividad profesional, docente intensa, no solo en los cursos de grado, sino en el máster de proyectos avanzados, un máster conocido también en América porque tenemos Sí. muchos alumnos de allí, argentinos también, y en el máster de comunicación arquitectónica, digamos eso dentro de la Escuela de Madrid, pero bueno, habitualmente yo estoy saltando por otras universidades, soy profesor titular en Roma 3. Bueno, es una actividad también internacional, yo creo que interesante porque ayuda a que no te duermas, ¿no? Básicamente, que es el problema que tenemos todos, ¿no? El adormecimiento. Sí, y además también que estamos en un ciclo que avanza todo muy rápido, es muy veloz. Bueno, está bien porque frente a ver pasar las motos, a lo mejor tú tienes que estar montado en la moto, ¿no? Es verdad que cuando estás montado en la moto no ves los acontecimientos. Y decía un profesor eh, muy, muy bueno y aparte del que yo quiero mucho, Antonio Miranda, decía, la elegancia es distancia, ¿no? Y no hay nada como ver las cosas con esa cierta distancia que te permite ver mejor, ¿no? Pero efectivamente esa velocidad requiere de montarse en determinadas prótesis, ¿no? Y a través de, bueno, has visto muchas cosas y has enseñado, ¿no? Y ¿cómo ves hoy la situación de Madrid de hoy? El madrileño contemporáneo. ¿Cómo Bueno, lo estás no, observando? no sé en qué términos, porque Madrid últimamente es un lugar bastante intenso, ¿no? A nivel político, a nivel académico, a nivel docente, ¿cómo quieres que empecemos? La parte estética, hablaste de esa cuestión de la estética o la elegancia es a partir de Sí, pero de la yo distancia. no he hablado de la estética porque es una palabra que abomino, ¿no? Hay dos palabras
que a mí no me interesan nada. Uno es esa cosa estética que uno no sabe muy bien lo que es, prefiero, digamos, hablar en otros términos, y hacia nosotros el tema composición, ¿no? Que me parece que también es una palabra que habría que meterla en el congelador y que las escuelas y facultades de arquitectura de alguna manera utilizan de manera o de Mm. forma muy eh, intensa, y yo creo que es un desastre, ¿no? Madrid, que fue en determinado momento la punta de lanza de la arquitectura contemporánea en España, yo creo que se ha quedado en este momento en un segundo lugar por el impulso que ha tomado Barcelona y Cataluña, o Cataluña y Barcelona, también toda la zona mallorquina, porque nos están presentando temas, nos están presentando asuntos que debiesen estar en el centro de nuestra práctica contemporánea, ¿no? Eh, el asunto de Madrid en ocasiones, y la generalización siempre es un error, ¿no? Pero bueno, como estamos aquí entre amigos, ¿no? Eh, Madrid es un sitio un poco objetual y un poco cortesano, mientras que Barcelona es un lugar burgués. Históricamente ha sido así, ¿no? Y esa diferencia entre la corte y las asociaciones burguesas, digamos, privilegian mucho a Barcelona, que no tiene corte, por lo tanto no tiene esta dependencia de las grandes administraciones. Claro, los catalanes me dirán, bueno, vosotros tenéis otro tipo de encargos. Bueno, sí o no, pero de nuevo esa lejanía que se produce desde Barcelona provoca una arquitectura, en mi opinión, más libre, más desprejuiciada. Se pueden mirar las cosas desde otra perspectiva, y como te he dicho, creo que hablar en este momento de la arquitectura de los cuidados, o de la revolución femenina, o de la arquitectura de cercanía, se está haciendo deliberadamente mucho más intensa desde Barcelona que desde Madrid. Hay una arquitectura que a mí no me interesa nada, que es la arquitectura corporativa. Bien, pero eso está en los grandes centros de poder. Está en Madrid, está en Barcelona. En Barcelona lo han entendido mejor, ¿eh? Quizás por una tradición de arquitectura, por una tradición de diseño, empleando esa palabra que en castellano es feota, ¿no? Y que viene obviamente del inglés, ¿no? Pero me parece que esa tradición que en España se produce antes de la Guerra Civil, incluso en los primeros años del siglo XX, y que se hace o que cristaliza de una manera bestial en los años 50 y en los años 60, fundamentalmente en Barcelona, que está cerca de Europa, que está recibiendo todas esas influencias, es el lugar de tradición arquitectónica. Igual que en Europa, uno puede pensar que Holanda es un lugar en el cual, desde el movimiento moderno, se ha producido una evolución de la arquitectura que a mí particularmente me interesa, de manera constante, ¿no? Después, oye, pues en Italia, no sé qué, los alemanes, pero Holanda es un sitio especial, y yo también considero que Cataluña, y en especial Barcelona, y la Escuela de Barcelona, que en ciertos momentos decayó un poco, pero que está habiendo también una renovación generacional, oye, que la está poniendo a una altura, yo creo que extraordinaria. Y no solo a una altura a nivel del Estado español, sino, digamos, es una arquitectura de una seriedad, en mi opinión, muy importante, ¿no? Bien, bueno, vamos a empezar con vos, con la obra propia. Ahí ya pongo a transmitir. Ahí va. Ah, Vamos a empezar por un corte. muy A mí me bien. gustan mucho los cortes. Eh, ¿Qué ves en esta sección o qué buscabas transmitir en esta sección? Bueno, esta sección es bastante interesante porque este es un concurso que ganamos hace unos años en Luxemburgo, cuyo encargo era hacer un depósito de agua, para dar agua a un barrio en el que curiosamente también nosotros habíamos construido unas viviendas, estas cosas casuales que en ocasiones se producen. Pero ese edificio estaba dentro de un bosque protegido, eh, que se llama en Europa la Red Natura 2000, ¿no? Bueno, eh, y por lo tanto nosotros lo que tratamos es de convertir un depósito de agua en una cosa más menuda, un depósito de agua de 1000 metros cúbicos. Es una cosa, significa 1000 toneladas, es una cosa tremenda, ¿no? Y de 50 metros de altura, ¿no?
y por lo tanto convertir ese depósito en un lugar de biodiversidad. Y por lo tanto pensar en esta idea de lo más que humano, ¿no? Es decir, dejar de poner a los hombres y las mujeres en el centro de la arquitectura para poner a los cuidados en el centro de la arquitectura, ¿no? Y en este caso es un lugar en el cual sobre una piel que vemos aquí, una piel de madera o estas tiras que hay en esa pieza de hormigón, se sitúan distintos nidos de distintas especies y trabaja a través de las migraciones, ¿no? También la forma se va como disolviendo para que obviamente no impacte en ese entorno, tiene un tema de recogida de agua, pero en esa sección que tú me has contado, al final de lo que habla es de, por un lado, de la técnica, ¿no? Es decir, hay Mm. unos depósitos que se ven ahí un poquito marcados, como en gris. Arriba y abajo hay todo un sistema bestial de depuración de agua, tal, y igual se produce en el sótano. Pero después están como estos anillos de madera, que es donde se produce aquello que nos interesaba más. Es decir, convertir una infraestructura en un elemento, digamos, cercano a lo natural. Esta idea de qué significa la frontera entre lo natural y lo artificial. Y como veis al final, pues se trata el territorio, se mete esta torre en esta especie de montículo. Veis arriba que, por ejemplo, están los nidos de los murciélagos o en la base de la torre, hay nidos de halcones peregrinos, es decir, hay un estudio importante gracias a un equipo interesante de naturalistas, de ornitólogos luxemburgueses que nos dan la pauta para dónde tienen que estar esos nidos, a qué altura tienen que estar, qué especies son buenas, perdón, qué nido es bueno para cada especie. Y después en esta fotografía se ve muy bien esa integración en ese bosque, ¿no? En este momento, estas son fotos de hace, no hace un año todavía, cerca de la inauguración, pero esta madera, que es una madera de alerce, que es un, es un árbol, digamos, que se utiliza mucho como construcción en Alemania, en Luxemburgo, en el norte de Francia, pero se coloca sin ningún tipo de protección. ¿Por qué? Porque, oye, los pájaros van allí y si pican y resulta que les da un barniz. Quiero decir que en este momento toda la madera está griseando, se está mineralizando y tiene como este aspecto más de tronco de árbol que de madera, que aquí parece un poco como de la mesa de camilla de tu abuela, ¿no? Pero, digamos, hay un proceso que para mí es interesante y es el envejecimiento de las cosas y el envejecimiento de estas piezas, ¿no? Esta es esa idea de en ese primer cilindro cabrían esos 1000 metros cúbicos, vamos a hacer dos, vamos a separar, vamos a hacer que haya una cuba de 600 y otra cuba de 400 y vamos a recubrir esas cubas con este emparrado de madera, permitiendo que los pájaros aniden. Y abajo vamos a permitir que incluso los mamíferos puedan entrar, cosa que nos ha costado algún disgusto con la empresa de aguas de Luxemburgo. Por decir, frente a tener una puerta, simplemente que tenga una especie de celosía y pueden entrar los conejos y las ardillas y no sé qué, y evidentemente se cagan dentro. Pues claro, estaría bueno, ¿qué van a hacer, no? Coño, pues recogerlo. No pasa nada. Ahí se ve esta idea o cómo el agua se lleva, hay una manchita azul a la izquierda, arriba, ¿no? Se Sí. lleva y se canaliza a estos depósitos, a estos pequeños lagos exteriores, de tal manera que al final el propio edificio genera de nuevo alrededor esta condición de biodiversidad. Por ejemplo, los suelos abajo son de tierra, ¿no? Que es la tierra que se ha empleado en el exterior para que pues, un camión también o un coche pueda llegar allí y de alguna manera, pues oye, trabajar la mecánica del edificio. Esta imagen es las distintas especies que se han estudiado y más o menos la situación dentro de la torre, ¿no? Lo más curioso es el halcón peregrino, porque yo siempre había pensado, digo, coño, un halcón va a tener abajo la comida preparada, ¿no? Y resulta que efectivamente el ornitólogo te dice, pues tiene que estar a determinada altura. Pensad que estos nidos están monitorizados, ¿no? Y que el halcón tiene una cámara para detectar no sé qué, que por la parte de atrás se puede abrir el nido. Es decir, es poco
poco intuitivo todo lo que hay aquí, por mucho que parezca, y muy científico, porque también es una prueba respecto a la propia ciudad de Luxemburgo, ¿no? Para poder generar estas piezas en otros lugares, ¿no? Si en un sitio es Y madera y en el otro sí. sitio es hormigón, es porque los pájaros, en este caso los martinetes, tal, necesitan por sus pequeñas patas, por sus garras, hormigón para cogerse y entrar al nido. Es decir, que cada uno de los materiales también tienen un condicionante en relación a la especie eh, eh, que estamos proponiendo. Bueno, pues ¿Esto fue a partir de un concurso o fue... es un concurso, sí, sí, sí. ¿y Fue cómo fue? un concurso internacional, sí. Porque la pregunta es, uno que siempre como arquitecto está acostumbrado a recibir encargos o concursar para seres humanos, ¿no? Y acá en el Ya. caso estás pensando el hábitat para un animal. En Sí, un punto pero está como, ¿qué diferencia notaste ahí? ¿O te hizo algún tipo bueno, de ruido? lo primero que tus clientes no protestan, ¿no? Es una cosa bastante, bastante interesante, ¿no? Pero no, es muchísimo más complicado, curiosamente, ¿no? Sí. Porque no solo hay que contar con multitud de ingenieros mecánicos, eléctricos, de agua, sino que tienes que contar con una cantidad de ornitólogos tremenda, porque cada una de estas especies tenía un especialista, ¿no? Entonces era muy divertido tener unas reuniones de gente con pantalones con muchos bolsillos, que son siempre naturalistas, ¿no? Y, y poder ponernos de acuerdo. No ponerles, sino ponernos de acuerdo. Mientras que quizás en un concurso tienes un cliente o en una vivienda privada tienes un cliente, aquí tenías muchísimos clientes y clientes muy especializados, sabían muy bien lo que querían y por tanto tu labor es como de integrar todas esas inercias. Esta es una diferencia importante. Y después, coño, esta es la imagen precisamente de concurso, ¿no? Bonita porque ves que en un momento determinado, todavía eso no ha ocurrido, pero las plantas acabarán también por Mm. meterse dentro de estos lugares y generar casi un árbol. Ya hemos plantado con los naturalistas determinadas especies en la cubierta de la entrada para que esto pueda subir. Lo más terrible de todo esto es lo mucho que se parecen las imágenes previas a la realidad. Eso da un miedo terrible, porque siempre piensas que la realidad puede mejorar las imágenes y al final bueno, qué miedo, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Esta es una situación muy otoñal, ¿no? Mm. Porque ahora un poquito menos ya, pero en primavera no hay quien fotografíe esto, porque la naturaleza en Centro Europa es tremenda. El problema no es plantar cosas, el problema es que hay que cortar, hay que podar mucho. Pero bueno, estamos muy contentos con esta, que es la última, por eso la he colocado, porque también es la última pieza en el cual uno puede ver cuáles son los intereses a través del tiempo, ¿no? Por lo Y después tanto, está la pasar de, situación urbana del tanque de agua, de la situación de bueno, está infraestructura. muy cerca, a pesar de lo que ves, digamos que a 150 metros está la ciudad ya. Entonces, de Ah, nuevo, tiene esa condición fronteriza, está en un lateral o al final de un bosque y al principio de la ciudad, ¿no? Y tiene que tener también esas dos condiciones, ¿no? ¿y qué leíste en el concurso para participar? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿El tema de esta cuestión natural de los Bueno, animales? pues mira, la primera cosa es que nosotros habíamos ya ganado un concurso en Luxemburgo. Y lo habíamos ganado con una cierta facilidad y dijimos, joder, pues este es un chollo, ¿no? Y efectivamente, inmediatamente ganamos este y ganamos dos más de vivienda, con lo cual, eh, digamos que era la reacción clásica. Y por otra parte, nosotros habíamos hecho ya, hace 20 años, ¿no? Una torre metálica de comunicaciones en una ciudad del sur de España, en Cartagena. No nos parecía que esa experiencia era interesante para esto. Después no sirvió de mucho, pero nos sirvió para reflexionar en el sentido de la mutación que ha supuesto la arquitectura, ¿no? De una arquitectura muy objetual, como fue esa torre, una torre metálica que servía para conectar dos partes de la ciudad, a algo que no olvida, pero que deja en segundo plano el ser humano
y habla de la naturaleza, y habla de todas estas especies, y habla de manera muy clara de la biodiversidad. Y me parece que en esas, eh, que a nosotros personalmente nos sirven esas dos torres, muy parecidas, curiosamente, en geometría y en dimensión, para hablar de la evolución que está suponiendo la arquitectura y hacia dónde tiene que ir la arquitectura de los cuidados y de la arquitectura interespecies. Digamos, ahí está la planta baja, que Sí. acá también, claro, acá la forma ya es como esta unión entre estos dos círculos y el acceso. Es muy Claro, ahí divertido esto tienes, también que por se un pueden lado, entrar como los animales y hagan su vida claro, ahí lo natural. ves que es permeable, tiene que ser, es la única parte que no es de madera, que es metálica, y tiene que ser metálica y es obvio porque este es un lugar crítico, ¿no? Es un lugar en el cual hay agua potable. Bueno, no puede entrar una persona y echar no sé qué. Y por lo tanto tiene que estar protegido. Pero lo que hacíamos es proteger con estas piezas metálicas que se ven ahí, Están. que permiten que los animales, evidentemente no entra un jabalí, claro que no, pero otro tipo de animales pueden entrar, pueden estar ahí, y por eso el suelo es de tierra, ¿no? Y lo que hay es un ascensor, obvio, y una escalera de emergencia. Inmediatamente esa escalera de emergencia entra en el sótano y después hay un cuadro eléctrico y un pequeño aseo para esta gente que hay ahí. Es una cosa muy simple, pero en mi opinión está cuidado, está integrado y bueno, pues poco más. Y ahí está, ¿no? Bien. Me llama la atención el hecho del hábitat de los animales. Es como muy sorpresivo, ¿no? Ah, por lo menos desde acá sí. Bueno, yo creo que por lo que me han dicho, porque claro, yo tampoco estoy ahí ahora, este edificio se inauguró creo que el jueves, una exposición precisamente en Luxemburgo, donde hay pues un mariposario, un no sé qué, es decir, dedicada a esta idea del cuidado de las aves y de los animales, ¿no? Eh, Me parece que a los arquitectos y a las arquitectas se nos presentan oportunidades, ¿no? Y ahí podemos hablar de estas cosas, ¿no? Hay veces, dices, ¿y por qué usted nunca ha hablado de lo más que humano? Quizás porque no he tenido la oportunidad, pero en este caso sí se da. Y yo creo que aprovechar esas oportunidades está en el ser de la arquitectura, ¿no? Ahí está el sistema este como de acceso Claro, a la ahí veis planta que la baja. puerta la tenéis abierta, pero es muy transparente, ¿no? A pesar, ¿no? Se ve el, el- el bosque, la mirada puede Sí. cruzar este lugar, y ya te digo, ahí dentro, como veis, es el suelo, es también un suelo de tierra, ¿no? Es decir, no hay una diferencia entre el interior y el exterior. Simplemente la cosa esta se coloca ahí, se cubre con tierra, y ya han empezado, como te comentaba, a subir las plantas. Bueno, pues Bien. veremos también cómo evoluciona, ¿no? Porque estas cosas también hay que testarlas, ¿no? Y a lo mejor ahora está estupendo y dentro de 5 años resulta que se han muerto los murciélagos porque los hemos orientado mal. Pues chico, pues es una putada, ¿no? Sobre todo para ellos, claro. ¿Solés ver las obras que has hecho hace 20, 30 años y volver a pasar, Bueno, caminar? las veo porque doy bastantes conferencias, pero no me gusta verlas. Igual que Personalmente, no me digo. gusta releer las cosas que he escrito. Me parece, o sea, me enfado mucho, ¿no? Y ves esas cosas y son cosas muertas ya. Quiero decir que el problema de la arquitectura es que tiene una inercia tremenda. Hoy ganas un concurso, el proyecto lo haces en 6 años y lo construyes en 4 más, es decir, 10 años. Posiblemente los intereses que tú tienes ahora no tienen nada que ver con los intereses que tenías hace 10 años, ¿no? Y eso también te provoca una cierta desazón, tú lo has dicho. Esta profesión va tan rápida como el mundo, ¿no? Entonces, constantemente, claro, hay que aplanarse y decir, bueno, pues a lo mejor es que efectivamente uno tiene que montarse en la moto, pero tiene que también que tirarse, que descabalgar de vez en cuando, porque si no, esto te arrolla, ¿no? Por lo tanto, ¿Y, y, y qué es calma. lo que más como te enoja o que te criticas a vos mismo? Haber sido tal vez tan rápido o tan, ¿cómo decirlo? Así, de no pensar las cosas, Pues ahora lo pensarías de otro modo, no, no, yo, o sea, de me he hecho reaccionar, ¿no? Viste, cuando ya uno es joven algo. reacciona muy rápido a las cosas. No, fíjate, algo que yo siempre le doy un consejo a los alumnos que yo no cumplo, ¿no?
Y es, yo digo a los alumnos, mira, podemos ser muchas cosas, los arquitectos y arquitectas, podemos ser imbéciles, equivocarnos, tal, pero lo único que no podemos ser es cobardes. Y hay veces que uno piensa, mirando su trayectoria, que en ocasiones actúa con cobardía. Bien. Y eso es lo peor que le puede ocurrir a la arquitectura y que le puede ocurrir, en mi opinión, a cualquier persona, ¿no? Oiga, sea usted valiente, y eso tiene riesgos, pero hay que asumirlos, ¿no? La arquitectura mala está hecha de cobardías. Y hoy te sentís que estás como más valiente, podés como Bueno, reaccionar. estoy más libre porque soy más viejo, ¿no? Entonces, como bien sabes, los viejos se dedican a insultar y a estas cosas y les importa un bledo, porque claro, como ya han hecho su carrera, pues tienen como como la coraza de la edad, ¿no? Bueno, está bien, pero yo creo que lo que está bien es que cada uno también analicemos nuestra propia obra, ¿no? Sobre todo la gente que nos dedicamos a la docencia, ¿no? Y que podamos transmitir que tus seguridades de ayer quizás son tus inseguridades de hoy. Entonces, Mm, que no hay que creerse demasiado las cosas, ¿no? bien, y ahí vamos a la obra ajena. Ajá. Eh, ¿Por qué has elegido la Ricarda? Pues la he elegido por muchas cosas, ¿no? La primera, porque como bien sabes, es de un arquitecto, Antonio Bonet, que cuando acaba la guerra civil está en Argentina y está en Uruguay. Y me parecía Sí, bonito tener como esa relación que tenemos en este momento, ¿no? Y por lo tanto decir, oye, en este momento, en final de los años 40, principio de los años 50, cuando se está proyectando esta casa, hay una relación entre la idea de la casa Curruchet y Le Corbusier, ¿no? Que como bien sabes, nunca estuvo Le Corbusier allí, le mandaba al doctor Curruchet las cosas, ¿no? Bueno, pues al sí, principio ocurre eso mismo con Antonio Bonet y la Ricarda. Le va mandando a Gomis todas las cosas, después sí, bueno, entre otras cosas, él no podía volver a España porque, como bien sabes, no solo había trabajado en el Corpus, sino que había estado en los grandes círculos arquitectónicos de la anteguerra en España. Y entonces, pues, como un intelectual, pues hay gente que va a América del Sur, grandes intelectuales, fundamentalmente los literatos, se van a México, es decir, hay una diáspora de inteligencia importantísima, ¿no? Y también de acogida por parte de América, cosa que olvidamos. En este momento, nuestros países, que son España tremendamente racista, olvidamos que tuvimos que emigrar y que en los años 60 nuestros abuelos estaban cogiendo uva en Francia, ¿no? Pero bueno, este es otro asunto, ¿no? Pero me parecía bonito por eso, ¿no? Y me parecía también bonito porque durante mis veraneos yo viví en una casa que compró mi padre de Antonio Bonet, en un ah, proyecto de los años final de los 60 en la Manga del Mar Menor, ¿no? No, me parecía que todo eso encajaba, independientemente que yo creo que en Bonet aquí hay una reinterpretación inteligentísima de muchas cosas. Hay una reinterpretación de aquellos proyectos abovedados del Corbu, clarísimamente su maestro. Hay otra interpretación de algo que es fundamental en el mundo mediterráneo, y esto recuerda que está en este momento al lado del aeropuerto del Prat, en una situación del el aeropuerto de Barcelona, en una situación difícil, ¿no? Porque cuando despegan los aviones ahí no hay quien esté, pero en aquel momento estaba en el Mediterráneo español, ¿no? Y hay una reinterpretación del viento y hay una reinterpretación de la sombra. Los dos mm, elementos que de alguna manera caracterizan la arquitectura mediterránea, que la gente la suele enganchar con la casa patio. Pero claro, la casa patio, que es una casa romana, una cosa, o una casa árabe, son protecciones, y son protecciones físicas. Pero claro, cuando tú tienes una finca de 30.000 metros cuadrados o de 40.000, yo qué sé, pues posiblemente puedes generar esta arquitectura surpilotino con unos soportes metálicos y con una cubierta que simplemente se apoya en esos soportes y que hace una arquitectura absolutamente abierta, una arquitectura relacionada con la naturaleza, una arquitectura sombreada y ventilada a la vez. Es muy bonito en este croquis del año 57, un croquis muy del principio, que como veis, por un lado a vuestra derecha, o a mi derecha por lo menos, ¿no? Está la zona del servicio. Esto es una casa para ricos, ah, ¿no? sí, Cuidado, ¿no? Después hay dos módulos intermedios, módulo de 8 algo por 8 algo, no sabría tampoco decir exactamente el coma, ¿no? Dos módulos que son el office y la cocina,
el siguiente módulo es el módulo de entrada y el módulo de niños, ¿no? Que todas estas habitaciones, fijaos que tienen esta pieza. Si pones la de antes, a lo mejor lo vamos a ver mejor, ya verás. Ahí está, ¿no? Ves que hay un muro que se corre, como en la unidad de Sí. habitación de Marsella del Corbu. Por lo tanto, constantemente hay estas referencias a la modernidad. Y después la otra pieza más a la izquierda, que es la habitación de los padres, ¿no? Que, oye, quieren estar apartados, ahí está. Y el gran salón comedor, que es el sitio en el cual se va a desarrollar parte de los grandes encuentros culturales, intelectuales, tal, de Barcelona, en esta casa, ¿no? Precisamente por esta condición de una arquitectura moderna que acoge a una cultura, a una cultura contemporánea, ¿no? Yo creo que es posiblemente la mejor casa de la segunda mitad del siglo XX en España. Bien. Mi impresión, y así lo digo. También por eso, no es una casa que me guste, sino una casa que me gusta mucho. Y además tiene, estamos de la relación con el movimiento moderno y de Corbusier con la bóveda, pero también está Mies dando vuelta por acá, ¿no? Con el módulo, los planos, ¿no? El tipo Bueno, de esta, dibujo, el pabellón. bueno, realmente todos estos personajes tienen esa extraña mezcla, ¿no? Pero también tienen una condición de localismo que no tiene nada que ver No, con el regionalismo crítico de Frampton y con toda esta gente, ¿no? Sino entender el contexto no como una línea de cornisa, sino como un clima, como una naturaleza y después como un contexto cultural. Es decir, intentar hacer la mejor arquitectura del presente. Ahí hay un sí. punto absolutamente clave por lo que esta casa es buena y por lo que cualquier arquitectura es buena. Por eso la arquitectura necesita un tiempo para ser analizada. Es decir, oye, pero ¿esta casa era contemporánea o era una especie de copia de no sé cuánto? Pues mire, si es contemporánea, habla de los problemas de su tiempo y habla de la gente. Y si no, Mm. no tiene ningún valor, ningún sentido la arquitectura. Hacer arquitectura de objeto, a mí personalmente ni me interesa hacerla, ni me interesa verla. Esto Claro, es otra cosa. porque ¿no? Podemos identificar que este es como un pabellón, este es el otro, este es el otro y este es el otro, ¿no? Hay como una Podemos continuidad. identificar esa cosa tan bonita de patio-pabellón. Pero fíjate que también son Exacto. patios, ¿no? Son patios abiertos, como el patio de entrada o como la pieza que hace estas dos bóvedas que no tienen muros, que son bóvedas que uno tiene un muro lateral, que es una zona de comedor. Eh, ahí hay otra, hay una especie de acogida, ¿no? Esta idea que la arquitectura necesita dos manos, necesita límites, ¿no? Es Bien. muy bonito, una pieza que yo también podría haber elegido porque me gusta mucho, la casa de Alberto Libera en Capri, ¿no? Eh, que es esta casa con la gran escalera, pero cuando sube arriba, lo que tiene es un muro atrás, ¿no? O sea, un lugar Sí. que te protege la espalda, ¿no? Esta idea de que uno no puede trabajar en un témenos, sino que necesita elementos que de alguna manera le den escala, le den medida, pero también le den protección, ¿no? Ahí se ve muy bien esta situación modular, ¿no? Tan sencilla, con una bóveda de doble vuelta que se relaciona con una de las piezas que vamos a ver después, ¿no? Una primera bóveda de hormigón y después recubierta con unas costillas de ladrillo y dos vueltas de ladrillo a la catalana, es decir, una cubierta ventilada, ¿no? Esta es la Sí. entrada, es decir, lo que tú te encuentras, ese pasillo que va al fondo daría a la habitación de los padres y perpendicularmente tendríamos a nuestra derecha la habitación de hijos. Y ahí tenemos también una silla maravillosa, la BKF, ¿no? Sí. Que todo el mundo dice, es la gran silla del diseño español. Bueno, un tercio, porque Un Ferrari tercio. y Kurchan, os recuerdo que eran argentinos y por lo Sí, tanto esto también nos une de alguna manera, ¿no? exactamente. El grupo Austral, ¿no? El Grupo Austral, Pues sí, señor. eran argentinos y Bonet participaba, ¿no? Era parte de ese grupo acá en Buenos Aires, aunque en realidad nunca, los tres juntos creo que únicamente hicieron la silla, porque después el grupo Austral acá, Cruchán y Ferrer Y Harold Ferrari. hacían obras en particulares, ¿no? Ellos dos Sí, juntos. bueno, este después, como sabes, se va a Uruguay, se va a Punta Ballena, en Sí, Montevideo tiene una piecita bonita, pero después fundamentalmente ahí en la costa, al final del estuario de La Plata, tiene tres o cuatro casas maravillosas también, ¿no? eh, hay algo que me interesa, porque Sí, lo dijiste así al pasar, y como
antes ellos se preocupaban por hacer la mejor arquitectura, ¿no? Como, había como esta cuestión del arquitecto casi siempre de cada obra que hacía debía de ser la mejor obra de arquitectura. Y hoy en día, escuchando arquitectos contemporáneos, no sale eso, ¿no? No está como... ¿Crees Bueno, que yo creo que eso, hay una no, hay qué una cambió arquitectura ahí? de acción y una arquitectura de gestión, ¿no? La arquitectura A de ver, acción está ligada con el movimiento moderno y no hay que olvidar que el movimiento moderno nace en un momento concreto, en el momento de las revoluciones, ¿no? Y de la transformación del mundo. Y la arquitectura, pues obviamente da respuesta a esta condición, ¿no? En este momento, la arquitectura de gestión se ha sobreelevado de la arquitectura de acción, ¿no? Y lo que nos interesa es resolver, eh, ser pragmáticos, resolver problemas, tal, pero no dar grandes pasos de riesgo. Yo creo que eso es un error y que hay muy pocos arquitectos que realmente digan, joder, no me importa equivocarme, ¿no? Y ser suficientemente valientes. Esta imagen es muy bonita, ¿no? Una sí, arquitectura que cubre el territorio y que prácticamente no lo toca, ¿no? no, Casi como si la arquitectura fuese una jaima, ¿no? Que puedes desmontarla y llevártela a otro lugar, ¿no? Ahí hay algo, ¿no? En esta imagen de maqueta, ¿no? sí, Que tiene que tiene que ver con eso. Pero ahí se ven muy bien las protecciones, ¿no? El patio, el otro patio cerrado que protege las vistas de las habitaciones de los niños. Bueno, cosa que después se va a este, perder en la construcción, ¿no? No he puesto algo bastante divertido, yo creo que no. Y es que esta casa va hacia el mar y hay una torre, que es una torre de agua, pero que también tiene un lugar de estudio, ¿no? Es esta cosa, ¿verdad? Como la torre de Montesquieu, ¿no? mm, Un sitio para protegerse, para liberarse, ¿no? Y después esta situación tan interesante, ¿no? Por un lado el color, tan importante también el Mediterráneo, ¿no? Esto de que las catedrales eran blancas es mentira, nunca fueron blancas, ¿no? Ni los templos griegos eran de colores, ¿no? Algo ligado con la luz del Mediterráneo, que en este caso está en estas vidrieras estas, diseñadas por el propio Bonet, ¿no? Y sobre todo con esta relación de casi como de la Fastword, ¿no? Tú hablabas de Mies, ¿no? Como la casa la tengo protegida, no tengo que proteger nada más, ¿no? Y por lo tanto las vistas casi se desplazan al infinito, ¿no? sí, Es muy bonito ver estas casas con las cortinas, tengo que decir, ¿no? Cuando sí. se cierran con estos terciopelos rojos y saténes blancos, ¿no? Con esa diferencia que me recuerda a aquel proyecto de Zumthor ¿no? En Colonia, ¿no? Que trabaja con cortinas de cuero, que trabaja con cortinas de seda según los espacios, ¿no? Esta, esta idea del cuidado de cada uno de los materiales, ¿no? Y qué bonito, bueno, acá están estos vidrios de colores, ¿no? Que Sí. esto también va generando como la intensidad de No, los genera colores. unas luces, es casi una catedral, ¿no? Y Cuando los el sol muebles, ¿no? está Los muebles también buscan eso, un esos poquito colores. alto, lo matiza. Bueno, yo creo que es una pieza. Y ahí se ve también muy bien al fondo, en la esquina, como esos lugares para estar a la sombra, ¿no? Que Mm. de nuevo es casi como un paraguas, ¿no? Un paraguas de hormigón, pero un paraguas, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Y acá hay ahí, ¿no? El volumen de ahí. Exactamente, ¿no? Al fondo está la piscina vacía. Esta casa se restauró no hace demasiado tiempo porque pues no se podía mantener, evidentemente. Los ricos también se hunden. Fue declarada bien de interés cultural y en este momento la ha comprado. Hay una cosa, aquí hay una cosa maravillosa. Pero bueno, la ha comprado el Ministerio de Cultura y se va a convertir en una casa estupenda. Fíjate la diferencia, esta idea de las bóvedas Sí, provocan las diferencias de luz que hay en el techo, ¿no? O sea, matiza muchísimo. Hay esto, una, hay una luz muy tenue al principio y una luz muy fuerte en aquel final. Y después estos muebles que son milesianos, es decir, tú has dado ahí con una clave, ¿no? Lo que hacen es compartimentar los espacios. El del fondo, que es más clarito, va a compartimentar el comedor, ¿no? Y en este caso es un lugar para meter cosas, que tiene la chimenea, pero que se comporta no como una chimenea, sino como un gran mueble que acoge todo, ¿no? Ahí está también esa idea de Mies, y está la Fastword, claro, con esa pieza central que recoge todos los elementos, sí. claro que lo que ellos hacían en estos pabellones, para que el pabellón sea tan puro, tenía que generar como estos volúmenes cerrados donde toda esa cosa, todo lo impuro suceda sin que Estaba vos ahí. te des cuenta.
Sí, sí, bueno, y está la estructura, que también es impuro, porque la casa tiene la vocación de volar, ¿no? Estas Sí, cosas que se veía en la maqueta, pero es muy bonito esto de la pureza y la impureza, ¿no? Porque estos lugares, los baños, estos sitios que habitualmente están en el centro de la vivienda, ¿no? Y es interesante porque en estos años están en el centro de la vivienda, es decir, hasta que no llega Yves Lion en la Maison de Men, ¿no? Y te dice, no, los baños pueden estar al exterior, ¿no? ¿Por qué? Porque ya me ha dicho Habraken en su teoría del soporte que las instalaciones lo que hacen antes se estropea, ¿no? Entonces, Yves Lion piensa en el Pompidou de Piano y Rogers y dice, hostia, las instalaciones están fuera. De tal manera que yo el espacio interior lo sigo manipulando y cuando la instalación queda obsoleta, la cambio desde fuera, ¿no? De nuevo, la arquitectura de vivienda empieza a ser deudora de la técnica de su tiempo. Ahí está el arquitecto que arriesga. bien. Sí, qué bonito eso también de la luz, ¿no? Ahora bien, tipo, Sí. cuando que vas mirando la imagen persistente, esos cambios de luz, porque en él lo Claro, genera qué esto, el distinto cambio de la sería cuando bóveda. la gente dice, ¿y por qué es una bóveda? Yo digo, ¿qué ocurriría si este techo fuese plano? Pues que no habría matiz. No, Y la arquitectura es un problema de matices, ¿no? Como la buena poesía, por otra parte. exacto. Ahí está, este sería el espacio que veíamos desde adentro. Exacto, exacto. Ese es un lugar para estar a la sombra, para tomarse ahí unos negronis, pues lo que a cada uno le apetezca, ¿no? Pero lo que es bonito es que hay sombra, pero fundamentalmente estamos muy cerca del mar, ¿no? Y se va a producir este viento, ¿no? Y al fondo, como veis, hay un pasillo de vidrio, ¿no? Que es el Este, pasillo, pero prácticamente desaparece, ¿no? Que es el pasillo que une la entrada con el pabellón de los padres, que es este verde que hay a vuestra izquierda. Pero si no te lo cuentan, no está. no, Eso claro, ves sería el esto, pasillo, por que ahí ahí. no está comunicado, porque el primer proyecto, él hace pabellones exentos, que es una cosa también muy bonita, ¿no? Tú tienes que salir al exterior para ir al pabellón. Y los clientes le dicen, hombre, no, puede llover, no sé qué, y entonces se le coloca este pasillo que veis ahí. Él, yo creo que también esta idea del orientalismo, ¿no? Él Ah, también había trabajado con las casas japonesas. De nuevo, una casa pabellón, pero recordar que había pabellones fuera del pabellón principal y tú tenías que recorrer el jardín, ¿no? mm, Eso, en este momento, eh, Rune Shizawa, ¿no? Lo hace esta pequeña casa, que son pabellones y que uno recorre realmente, su elemento de comunicación es el jardín, ¿no? Que es, mm. bueno, aquí estaba también Antonio Bonet, ¿no? Pues esta casa tiene unos niveles de complejidad y unos niveles de relaciones extraordinarios, ¿no? Muy Es bien. me refería, que no me venía a la cabeza, pero ahora sí, me refería a la casa Moriyama. Así que ahora vamos a la maqueta y a dibujo. Venga. Eh, ¿Por qué Brunelleschi primero? Bueno, porque he relacionado la casa de Antonio Bonet de la bóveda de ladrillo con la construcción de la cúpula de Santa María de las Flores, ¿Eh? que como sabes tiene como dos hojas de ladrillo trabadas entre sí, ¿no? Y me parece, Sí. por tanto, que era una relación interesante. Una hoja o dos hojas contemporáneas, con una de hormigón y una hoja de unas dimensiones brutales, ¿no? De casi 45 metros de diámetro interior que como sabéis todos los que estáis allí al fondo escuchando y mirando, claro, eh, hecha sin cimbra, ¿no? Hecha simplemente con un andamio, ¿no? Es una cosa de una técnica absolutamente portentosa, ¿no? Y me interesa esta idea de cómo la técnica cambia la arquitectura. No solo la cambian las ideas, sino la capacidad técnica para hacer posibles esas ideas. Esta discusión siempre es si el gótico es una cosa mística o es una técnica. Bueno, pues posiblemente sean las dos cosas, pero sin técnica, y se ve muy bien aquí, hay una primera imagen de una cúpula en Santa María Novella, en la Capilla de los Españoles, de principio del 400, lo cual ya hay una cúpula. Pero Sí. nadie sabía construirla, no sabía cómo construirla, ¿no? Y es en este concurso que curiosamente gana Ghiberti y Brunelleschi, aunque Ghiberti a los 5 años deja la obra porque
como Ghiberti le había ganado previamente a Brunelleschi las puertas de bronce del batisterio de Florencia, pues están a hostias constantemente, ¿no? Pero hay otra cosa bastante interesante y es que cambia la profesión, como bien sabéis, ¿no? Porque en el año 20, 1420, cuando se va a construir, hay un contrato por parte del Brunelleschi que habla de la relación que tiene él con los obreros, que tiene con le maçon, ¿no? Con los masones, ¿no? Con las corporaciones que de alguna manera saben cómo construir, ¿no? Y que custodian ese conocimiento. Y por lo tanto, una condición artesanal muy cerrada. Frente a eso está Brunelleschi que dice, no, yo sé cómo construir y yo soy el que mando, yo soy el que organizo. Y aparece una relación nueva, cosa que se va a producir con todos los artistas. Pero quizás uno de los artistas en los cuales, y desde luego arquitectos, ¿no? Que produce esta relación de manera más clara es precisamente Brunelleschi, ¿no? Y por tanto aquí hay una técnica, pero también una disposición del arquitecto a convertirse en lo que hoy llamamos arquitecto. Es el Sí, bueno, comienzo de una la relación con figura la del obra. arquitecto como profesión arranca acá, en Como Renacimiento. coordinador de todos los oficios, pero también como el tipo que da las directrices. Y que Sí, cambia la artesanía. Esto es bastante importante, ¿no? Un artesano repite, mejora un poco, pero no hace cambios bruscos. Muchas veces un arquitecto sí hace cambios bruscos e incluso va en contra de esa artesanía, de lo que siempre se ha hecho así. Es la manera de avanzar, claro. Brunelleschi hay otros, por supuesto, ¿no? Pero quizás la situación más nítida es la de Brunelleschi en estos años, como será, aquí no está el cimborrio de Michelozzo, ¿no? Ni están los lunetos, es decir, una cúpula que acaba por construirse en 150 años, ¿eh? Que no sí. es, y contamos con Y las además pinturas. creo que había otras cúpulas, ¿o no? Antes de esta. No, no Bueno, sé. es bonito, si ves, por eso te he traído la otra imagen. Esta es una Sí, imagen de 1610. Y lo que tú dices, aquí está. Fíjate que él pone, arriba a la derecha hay como unas imágenes que son la cúpula del Panteón y la cúpula, que ya estaba en 1610, como sabes, totalmente construida, la cúpula de San Pedro de Miguel Ángel, ¿no? Entonces, curiosamente, esta cúpula se está convirtiendo como en un eslabón de la cadena que va desde la antigüedad hasta el mundo contemporáneo. Y por lo tanto, la primera referencia que damos siempre es Brunelleschi quería superar la cúpula del Panteón. Bueno, no es exactamente así, porque la cúpula del Panteón es una cúpula de hormigón romano y construida sí. con cimbra. Por otra parte, es una cúpula, como todos sabemos, la mitad de una esfera, se puede incluir esa esfera, pero claro, es que esta cúpula, si tiene 50 metros, está a casi 80 metros del suelo. Es decir, no tiene, desde el punto de vista técnico, nada que ver. Pero No. es verdad que es una referencia fundamental. Debía ser muy bonito, porque también es bonito pensar no solo en sus Además, el obras panteón acabadas, también ¿no? tiene otra diferencia que es un tambor. Claro, claro. Es que Brunelleschi ya se la encuentra con ese tambor, ¿no? Hay unas imágenes de antes de la construcción, unos grabados, ¿no? En la cual está la pieza sin tambor, ¿no? Se ha construido previamente el tambor que no se llega a revestir totalmente. Si vas a Florencia verás que San Galo hace unas... piensa que es octogonal, ¿no? Esto también es otra pieza importante, que los grandes batisterios son octogonales y que el propio baptisterio de Florencia es octogonal. El 8 es ese Sí, número pitagórico que habla del cielo y la tierra, ¿no? O sea, del infinito en algún sentido, ¿no? Entonces, por un lado hay un octógono exterior, por otro lado hay una cúpula no esférica, ¿no? De trazado semiesférico al interior. O sea, una complejidad absolutamente extraordinaria, ¿no? Ahí se ve, ¿no? ahí se ve. Ahí lo veis, el interior es tremendo, ¿no? Es una cosa que hace Vasari, pinta todo ese interior. Vasari, que es el tipo, bueno, esta es la imagen maravillosa, ¿no? Porque como sabéis, entre esas dos hay como metro y medio de ladrillo, en ese negro más profundo que veíamos antes, y entre el ladrillo y la capa exterior tú puedes ir pasando, ¿no? Un poco curvo, con esa otra técnica que es colocar el ladrillo a espina de pez, ¿no? Que es el opus spicatum, que es la manera de trabar
todo el sistema. Pero es que también es la misma manera de trabajar en bóveda catalana y por lo tanto me remito otra vez a Antonio Bonet. Es bonito ver pensar cómo estas técnicas son técnicas que pueden reproducirse en contextos culturales distintos y con visiones distintas. Sí, Pero está ahí, ¿no? Lo bonito de eso de Antonio Bonet es haber elegido una técnica constructiva exterior que es puramente catalana. Recordar que medio Nueva York está construido con bóveda catalana. Recordar a este arquitecto guastavino, ¿no? Que va a mm, Nueva York, que monta una empresa de construcción y que, entre otras cosas, las bóvedas de la Gran Central, de la Gran Estación, es de Guastavino. Casi 400 edificios hace Guastavino. Es una cosa absolutamente extraordinaria. Y es el sistema que emplea Brunelleschi, pero que también está empleando Antonio Bonet, ¿no? Qué situaciones tan distintas, ¿no? hagaste la comparación de San Pedro con Florencia. Bueno, claro, ya sabéis lo que ahí abajo la ves, ¿no? Lo que decía Miguel Ángel. Yo faré la tua sorella, più grande ma non più bella, ¿no? Haré una hermana tuya, será más grande, pero no puede ser, no será jamás más hermosa. Y quizás lleva razón, ¿no? La elegancia que tiene la pieza de Brunelleschi, claro, son épocas distintas. Un tipo que está al Sí, principio del Renacimiento inventando un lenguaje a un tipo con un lenguaje consolidado y lo que quiere es desarrollarlo. Bueno, ahí está cada la... uno en su contexto. Miguel Ángel tiene unas maquetas, por cierto, para esos óculos que hay en el tambor, que no se llegan a construir, se construyen los de San Galo, ¿no? Pero todos estos arquitectos han intervenido en estas piezas. Me parece interesante como condición social, ¿no? Quizás saca un poco de contexto esto que digo, ¿no? Es decir, una obra que se hace, esta obra empieza a construirse en 1200, ¿no? Sí, Que Giotto, ni más ni menos que a principios de 1300 construye el campanario, ¿no? Y por lo tanto que se va a construir en 250 años, ¿no? Por lo tanto es algo que pertenece más a Florencia, aunque ahora identifiquemos la obra con un arquitecto o con un escultor o con quien sea, ¿no? Pero es una obra que define una ciudad, ¿no? Que es bastante bonito que la arquitectura pueda convertirse en eso. Y es verdad que en este momento, a las velocidades de construcción, la gente no participa en esta especie de labor común que es la arquitectura, ¿no? Solo una cosa, por no ser muy pesado, pero me parece que es pertinente, ¿no? Cuando en el año 19 Walter Gropius funda la Bauhaus, le encarga, ¿verdad?, una silografía a Otto Feininger, ¿no? Y la silografía es la catedral, porque él está hablando del trabajo colectivo en la construcción de la ciudad y en la construcción de la arquitectura. bien. Y antes habíamos hecho varias relaciones con Barcelona también, ¿no? Y Ujú. ahora vamos a hacer de vuelta con la Sagrada Familia. ¿Crees que la Sagrada Familia es el último gran proyecto urbano, moderno, urbano, digo, moderno desde la era moderna, ¿no? Del Renacimiento? Ya. ¿Es lo último que nos queda ya? Bueno, yo creo que la Sagrada Familia es un éxito y un fracaso, que es una obra maestra y un disparate. Es decir, es una obra maestra porque si hay dos arquitectos que son dos genios en la arquitectura, por supuesto catalana, pero también española, son por esta del siglo XX, son Gaudí y Miralles. Curiosamente, dos arquitectos que están tan relacionados, ¿no? Es decir, que uno entiende parte de la obra de Miralles a través de la obra de Gaudí, ¿no? Pero me parece que lo que no tiene, ¿en qué se ha convertido la Sagrada Familia? En la reivindicación de Cataluña. Y por eso quiso acabarse en el año 2014, porque era uno de los centenarios del 1714, año de la toma de Barcelona por los Borbones. Primera cosa. Ahora quieren acabar en el año 26. ¿Por qué? Porque es el centenario de la muerte de Gaudí, que fue en ese año del 26, ¿no? A mí hasta ese momento me parece una obra de una inteligencia, de una creatividad extraordinaria. Pero claro, los genios tienen algo interesante, y es que son imprevisibles. Y la reconstrucción o la terminación de la Sagrada Familia es previsible. Es decir, justo lo contrario de un genio. Uno podría decir, ¿y qué van a hacer? Sí, muchos estudios, tal, pero a mí me parece un pelín de cartón piedra. Es decir, está muy bien para los turistas, entran allí, no sé qué, pero
a mí me parece que es una situación forzada. Yo no querría ser Ruskin, ¿no? Pero ese espíritu de la ruina, antes de empezar la reconstrucción, era realmente maravilloso. Cuando vemos las obras inacabadas de Gaudí, por ejemplo, la cripta de la Capilla Güell, en parte no la acabó él, pero le falta la iglesia encima, es algo, joder, que te hace temblar, ¿no? Yo Sí, creo que por eso digo que me parece que es una gran obra colectiva, pero a la vez es un despropósito, ¿no? Esta es esa pieza, fíjate qué cosa, ¿no? Te metes ahí abajo, ¿no? Con este banco que tiene abajo, bueno, en la foto que tiene esa que estás marcando, le falta la gran iglesia, ¿no? Arriba, ¿no? Lo que estamos viendo simplemente es el témenos, ¿no? Pero es un témenos que es casi un animal, que es una araña, es un sitio eh, que es justo lo contrario que una cripta, que tienes algo sólido, ¿no? Y es algo que está constantemente vibrando. Claro, este tío era un genio. Y podría ser un católico empedernido, bueno, pues ya está fantástico, ¿no? Y podría ser lo que tú quieras, ¿no? Pero la obra que da es absolutamente sorprendente. sí. ¿Cuál es el siguiente paso que hubiese dado Gaudí? Pues lo mismo que pensar cómo Miralles hubiese acabado, si no llega a morir, desgraciadamente, el Parlamento de Escocia. Pues posiblemente de una manera muy distinta a como es ahora. Y ahora está muy bien, pero este era un tipo imprevisible. Imprevisible, yo conocí, no tampoco muchísimo, pero bueno, lo suficiente a Miralles y era alguien que te dejaba constantemente atónito, ¿no? Porque, Y por qué por haces un esa lado, comparación? ¿Por qué lo consideras? Porque también Miralles tiene como varios personajes que dicen no y otros que dicen sí, ¿no? ¿Por qué después es tan importante para vos Miralles? bueno, es el primer tipo que, primero por esta condición del proyecto imprevisible, de un proyecto que en cualquier momento se puede quebrar y convertirse en otra cosa. Yo creo que esto es importante para los arquitectos, ¿no? Eh, Dos, bueno, ahí tienes, por ejemplo, la imagen de la cubierta Santa Caterina, que también se acaba una vez muerto. Pero si puedes poner el cementerio de Igualada, que por ahí estará y lo tienes la segunda, ¿no? O ahora ya la primera, ¿no? Esta idea de la poética, ¿no? De un sitio, cómo conviertes una cantera, un sitio tal, en un cementerio simplemente con unos materiales que van a desaparecer como desaparecen los huesos, ¿no? Fijaos, con esta piedra, con este acero que está ya carcomido, con estas, ¿verdad?, maderas del suelo que se acabarán por pudrir, ¿no? El propio cementerio es una poética a la bestia, ¿no? Eh, o incluso con esa frase que dice Miralles cuando alguien le preguntaba, ¿dónde está la puerta del cementerio? Porque no será la cancela en la sexta foto, ahí en esta foto de la derecha pequeñita, esa es la puerta del cementerio, lo que diseña él, ¿no? Esta especie de reja que se coloca. Y él dice, Sí, bueno, había que colocarla, ¿no? A esa. Pero dice, cuando tú grites y el eco te devuelva la voz, ahí está el límite. Hostia, claro, es que, perdóname, posiblemente eso no ocurra, pero solo alguien que hace esa reflexión lo sitúa en un plano fuera de la arquitectura más vulgar que hacemos todos, ¿no? Eh, Ya no solo es Gaudí, es esa capacidad de transformación del medio, es esa capacidad de transformación de la forma, es esa capacidad del detalle, ¿no? En el cual todo estaba estudiado. Yo siempre recuerdo que el primer gran arquitecto que lo estudia todo, o que conocemos que lo estudiaba todo, era el Borromini, ¿no? ¿No? Con mm, estos dibujos minuciosos, ¿no? Pero resulta que también está en Miralles, ¿no? Con esos dibujos minuciosos. Y los dos tienen un punto de barroco. Quizás esta cosa que uno le achacaba a Miguel Ángel, ¿no? Dice, oye, ¿qué es el manierismo? Oye, pues el no saber parar. Oye, maestro, pare usted de una vez, ¿no? No haga más transiciones, ¿no? Yo creo que bueno, Miralles sabía no, parar. muchos, viste que está esta cuestión también como de calificar a alguien diciendo sos muy barroco, ¿no? Como, y justamente pegaste con Borromini, que es, bueno, como el El gran creador barroco. del barroco, ¿no? Sí. Bueno, Borromini es un tipo de nuevo que era imprevisible, ¿no? Y por eso, como era imprevisible, no, Este, los papas no lo querían demasiado, ¿no?
Porque sí. ¿a quién querían los papas? Pues al Bernini, joder, que sabían el resultado, ¿no? Es como cuando le encargas, yo qué sé, a Foster un edificio, pues sabes lo que te va a dar, no, no te va a engañar, ¿no? No No, vas a decir, hostia, no. Pero en cambio Borromini es un tipo que constantemente, como decía Sota, te da liebre por gato, ¿no? ¿no? Esta cosa de, tú pides una cosa, pero él te da siempre más, ¿no? Está ahí, ¿no? Está, ahí tienes en San Ivo, tienes ahí este edificio maravilloso que ahora, por cierto, no se puede entrar excepto los domingos cuando vas a misa, por si alguno vais a ir a Roma, ¿no? Eh, o San Carlino, que es este edificio elipsoide. Y ahí se ve muy bien esta idea de San Carlino en la primera imagen que tienes, ¿no? Ahí abajo, de un tipo que su interior y su exterior es lo mismo, ¿no? Es como si te sí. abres la carne, ¿no? Y en el dibujo es el mismo dibujo para la fachada que para el interior. Todo eso está en un tío como Miralles, aunque No, realmente a quien admiraba Miralles, hay que decirlo, es a un arquitecto florentino, precisamente, que se llama Micheluzzi, ah, que es bien. este tipo que hace Mi- Micheluzzi. mi- Michelú, dos zetas, ahí está, ¿no? Pon arquitecto porque si no, Sí, ahí lo tienes, ¿no? Y sobre todo, no. vaya mierda, Eh, pon la iglesia de la autovía del Sole. Autovía, autoestrada realmente, autoestrada, estrada, bueno, es igual, del Sole, con dos L's, del Sole. Sole, ya está. Venga, a ver lo que sale. Ahí la ah, tienes, ¿no? El sí, interior es, vamos, un Miralles, ahí lo veis, en esa imagen del interior. O sea, Miralles estaba impresionado también con esta pieza. Es decir, sí, que también son arquitectos que constantemente tienen unos ojos que son casi una cámara fotográfica, ¿no? Pero frente a reproducir, transforman. Y esta es la idea de los increíble este genios, ¿no? señor, sí, ahora lo vi Bueno, que es este es un genial. tipo de una... que tiene muchas cosas en la Toscana, en mi opinión, Sí, ninguna como esta, ¿eh? Esta pieza es algo soberbio, estructura, forma. Solo tiene un problema y es que si vas muy rápido por la autopista es una cosita ahí como tan pequeña que te pasa siempre la salida. Pero bueno, o sea, hay otra que te da la sí, vuelta. esto, ¿no? Pero Esto es, claro, es una pieza. Y el interior, fíjate que de pronto hay un interior que tiene que ver con Le Corbusier también en Ronchamp. Es decir, toda esta gente está mirando y transformando, y cada uno se refiere a otro. Entonces ahí casi podríamos pensar que la arquitectura es una red. No son tipos aislados, ¿no? Muy difícilmente son tipos aislados, ¿no? Hay alguno, ¿no? Pero básicamente es una red en la cual todo el mundo, y por eso a mí no me gusta hablar de tipología, sino de topología, de relaciones entre cosas, ¿no? sí, Esto no es porque en una realidad uno tipología también de... cuando va diseñando, va pensando, va creando, Claro, va haciendo, va teniendo referencias de cosas que ha vivido, ¿no? Que le han claro. impactado y que entonces posiblemente el día que haga tal cosa, recuerda, "Ay, cuando fui a tal lugar, esta entrada, esta Bueno, relación". o incluso se puede pensar que es incluso de manera automática, ¿no? Que primero dibujas y después recuerdas, ¿no? Bueno, Claro, pero digo no que lo yo sé te, muy bien, ¿no? capaz que cuando estás dibujando ya estás sabiendo cosas que Claro. viviste. Eh, Como el inconsciente, el inconsciente está ahí trabajando 100% al día. A mí esta me parece, vamos, la pera, ¿no? Recomendaciones, cuando vayas a Florencia o cuando vayáis a Florencia, uno, eh, por supuesto, las piezas de Brunelleschi, pero esta. O sea, uno no puede irse de Florencia sin ver esta pieza. Fíjate Esta planta. qué planta, ¿no? O sea, realmente, para mí hay posconciliares, porque esta es posconciliar, del Vaticano, después del Vaticano II, hay tres iglesias en Europa eh, interesantísimas, ¿no? Bueno, los uruguayos dirán que las de Dieste, pero bueno, yo por centrar el tiro, esta de Michelucci, después está Basbaer, ¿verdad? De Utzon, que es una cosa
tremenda, ¿no? Y después está aquella pequeña pieza que está en Finlandia que se llama Kaleva, ¿no? De esta pareja de arquitectos que no recuerdo cómo se llaman, pero Bueno, esta es Max Baer, ¿no? Que, bueno, es una cosa también, fíjate la imagen de abajo de Max Baer, ¿no? Cómo entra la luz, cómo genera este espacio central a partir como de dos muros y trabajar no en cúpula. Bueno, es algo, bueno, pues como todo lo de Hudson, ¿no? Esta especie de naturalidad que genera algo que de nuevo es una obra maestra, un lugar que posiblemente no está pensado desde la mística, pero que acaba siendo místico, que es bastante bonito. Aparte está esta Y cuestión como Caleva, nórdica de parecer una cosa, ¿no? Soy como regulado, soy bueno, normativo. esta cosa Después que, para adentro soy una libertad absoluta. claro, pero también que parece pequeña por fuera y en cambio es muy grande por dentro, que es también una Sí. característica de ese mundo nórdico, ¿no? Esta idea de cómo controlas el exterior para hacerlo enorme. Y en cambio fuera es una cosa como muy limitadita, tal, ahí lo ves, ¿no? Aparte muy extraña, ¿no? No diría nadie que es una iglesia, pero bueno, No, lo es, ¿no? muy bien. Y ahora vamos a pasar a objeto. Mm, ¿Qué es el objeto que has enviado? es un cenicero. ¿Por qué? Porque, bueno, quería unir de nuevo otro cambio de la técnica, ¿no? Y es la aparición del plástico a mitad de los 60 como un elemento masivo de construcción, ¿no? Y por lo tanto, la capacidad que en este caso tiene otro diseñador catalán, André Ricard, ¿no? Que había escrito un libro bastante divertido que se llamaba Lo feo no vende, ¿no? O sea, quizás lo contrario del mundo brutalista en la arquitectura, ¿no? Las cosas eran como Exacto. basturronas, ¿no? Decía siempre el Corbu que la unidad de habitación que le gustaba menos era la de Berlín, ¿no? Decía, parece que está hecha con la lengua, ¿no? Claro, estaba perfecta, ¿no? Es verdad que es la peor, ¿no? Pero frente a eso, esta idea del diseño, la idea del restyling, todo este mundo que aparece ligado a Milán, ¿no? Desde Milán pasa a Barcelona, ¿no? Pero por otra parte está la capacidad de la producción industrial, ¿no? Una pieza que efectivamente se hace por inyección, no hay que montar y con una sola inyección la pieza está solucionada, ¿no? Que tiene esta especie de pequeña montañita, ¿no? Para dejar el cigarrillo. Es decir, y posiblemente una pieza que ya como el personal no fuma, carece de valor, ¿no? Y de pronto el cenicero se convierte en un objeto de prestigio, ¿no? Es decir, cómo también estos objetos te definen. Y es muy curioso, ¿no? Eh, con sus múltiples variantes, ¿no? Cómo teníamos que tener un cenicero de André Ricard, porque de esa manera tú decías, coño, es que yo conozco, ¿no? ¿Quién es André El Ricard diseño. y cuál es su producción, ¿no? Eh, claro, frente a esa situación, también yo pensaba en hubo en un diario español hace unos años un reportaje maravilloso que era sacar a la calle todos los objetos que tenían determinadas casas, ¿no? Y sacaban los americanos, ¿no? Ya que yo ocupaba la calle, tal. Y de pronto una familia de Guinea, ¿no? Y sacaba 7 objetos. Pero lo bonito de esos objetos es que servían para muchas cosas, ¿no? Entonces, que no era la tostadora, que solo sirve para empal de molde, ¿no? Sino que entonces esta sobreproducción de los objetos que la tecnología se ha introducido en nuestras vidas y por lo tanto algo que por otra parte viene del mundo francés, ¿no? Que es el mirón, ¿no? Y por tanto el Mm. afán de posesión. Compro cosas no porque me sean útiles, sino porque deseo tenerlas. Lo que ha hecho el capitalismo es que deseemos cosas, ¿no? Y que por lo tanto entremos en ese juego de comprar sin tener la necesidad. Alguien escribía el otro día, no recuerdo quién, que uno de los principios de la destrucción del capitalismo es la reutilización, ¿no? Es decir, pensar que podemos ponernos unos pantalones vaqueros de otros simplemente lavándolos, ¿no? Y que no hace falta comprar, comprar, comprar y comprar, sino llegar al límite de la reutilización. Eso realmente es este concepto
de la economía circular y de cradle to cradle, que es un concepto que al final, como es de americanos, ¿no? De William McDonough, pues se ha convertido en un sello, ¿no? de calidad, pero que en cambio tiene algo de interés, ¿no? Primero que la madera vuelva al sitio donde nació, pueda ser reutilizada en la trazabilidad y por lo tanto el empleo de los mínimos recursos o de recursos que ya han sido producidos para otra cosa para generar nuestras viviendas. Y por eso digo que la arquitectura catalana, volviendo al principio, casi cerrando el círculo, nos enseña muchas cosas, ¿no? Carles Oliver, en su proyecto Posidonia, que es un proyecto de viviendas en las Baleares maravilloso, trabaja con puertas que salen de vertederos, ¿no? Y que simplemente se limpian, se lijan y aparecen allí. O las impermeabilizaciones aparecen secando ese alga maravillosa mediterránea que se llama la Posidonia. Es decir, cómo esa idea del mínimo recurso y del material de cercanía también contribuyen a aminorar, no digo que lo solucionen, porque claro, es muy difícil, pero desde luego es, bueno, cómo aminorar la dependencia de la sobreproducción. Bien. Y sí, está bueno esto como cómo destruir al capitalismo usando el mismo jean, ¿no? Es verdad, tipo, no compremos más Levis. Hay que Bueno, usarlos todos los que ya claro, tenemos como claro, cinco en la cara. claro. O en vez de Adelgazar, tirarlos, que es lo que hacemos todos, llévalos a una tienda que los lavan bien, no sé qué, y hay otra persona que los compra a 5 euros y los va a utilizar 5 años más, ¿no? claro. Así que bueno, y ya terminamos. Y hoy en día, ¿en qué estás trabajando? ¿Cuál es el proyecto Pues de hoy? Pues mira, estamos trabajando en varias cosas, ¿no? La primera es, ganamos un concurso para una universidad en Madrid que, que estamos a punto de empezar a construir. Estamos haciendo unas vivienditas también en Luxemburgo de otro concurso que también ganamos, pero sobre todo estamos haciendo un tema bonito en Cartagena que es un museíto sobre un anfiteatro romano que tenía encima una plaza de toros, ¿no? Y que había sido cementerio. A mí me gusta mucho porque es como, de nuevo, invertir la entropía, ¿no? Es decir, joder, un lugar que siempre ha estado dedicado a la muerte, ¿no? Un anfiteatro, Sí. después una plaza de toros, perdón, después un cementerio, después una plaza de toros, quitamos todo eso, lo arreglamos, y se convierte en un museo, ¿no? Por tanto, un lugar cultural, ¿no? Y digamos que esos saltos que puede dar la arquitectura, esas reutilizaciones, eh, pues la verdad es que, pues que están bien, ¿no? Que tampoco mucho más allá. Pero bueno, proyectos más o menos, no digo importantes, pero bueno, de una cierta intensidad. Quizás demasiado para que lo que nosotros podemos hacer con calidad. Pues tenemos un estudio muy pequeñito en el cual pues somos nosotros tres y como mucho 5 personas, ¿no? Tampoco, porque tampoco queremos crecer mucho. Entonces estamos al límite de poder hacerlo bien. Si nos entra otra cosa, vamos a empezar a hacerlo mal. Uno tiene que saber cuáles son sus capacidades, ¿no? Y en este nuevo proyecto del museo, ¿se ven todas las capas anteriores? ¿Lo que ha Sí, pasado sí, sí. antes? Sí, porque es muy bonito que la elipse del anfiteatro se inscribe exactamente dentro de la plaza, que se derribó media zona, bueno, y entre los anillos de la plaza se construye el museo. Por lo tanto, es un tema lo que, lo que llamamos de una manera un poco, no sé, cursi, un palimpsesto, ¿no? Que Claro. es como reescribir lo que ya estaba escrito y se ha perdido, ¿no? Pero bueno, estamos con una de las fases, empieza a ser visitable. En septiembre empezamos otra fase. Son proyectos también muy complicados de gestión, ¿no? Lo peor de la arquitectura son los arquitectos y la gestión. La gestión, la arquitectura de gestión, hablamos entre la revolucionaria y la gestión. Y la gestión es una pesadez. Y cuando trabajas en elementos históricos, la gestión es Más, inevitable. Es decir, que al final tienes que resolver mucha patología, mucha no sé qué. Hay cosas que pueden ser de acción, pero el 60% es de gestión. Pero bueno, oye, uno tiene que, por los buenos equipos de fútbol, ¿no? Tienen que jugar corto y largo. Si solo bien. juegas corto, mal rollo, es muy aburrido. Si juegas largo, demasiada velocidad. Entonces, el tempo es lo que hace que esta disciplina funcione, ¿no? Y por último, y de la última generación, de estos
de arquitectos que sean alumnos tuyos que hoy tengan 30, 40, alguno que te esté como sorprendiendo, alguno que estés diciendo, qué bien Bueno, que yo, está Carlos, no sé. no, bueno, hemos tenido como muchos, perdón, como muchos, después de tantos años y tanta escuela, como muchos alumnos. Yo creo, y muchos alumnos que son ahora piezas importantísimas. Eh, no fue alumno mío, pero pues del propio, por hablar de estos españoles, Andrés Jaque, ¿no? Bueno, que es un Sí, tipo de una que nos puede interesar más o menos, pero lo que está claro es que no deja a nadie indiferente, ¿no? es Como verdad eso. que Mira, qué cosa más rara. Yo he estado ahora en la Bienal de Venecia y lo que tiene, pues hay una cosa que a mí no me interesa mucho, pero en cualquier caso dices, hostia, no me interesa, pero no está mal, ¿no? O el Colegio Regio, las cosas que montó en Nueva York, todo lo que hace tiene interés, es una cosa que se reflexiona y que te hace pensar. Bueno, vamos a darle tiempo para ver cómo se constituye, cómo se acondiciona esta cosa, ¿no? Después, pues Fernando Rodríguez o Pablo Oriol, que están ganando concursos internacionales y que estos sí fueron alumnos míos. Y uno dice al final, el otro día fuimos, afortunadamente tuvimos la suerte de que nos diesen por esta primera obra un premio FAD y había unos tipos hay unos jóvenes que me dicen, oye Andrés, pero ¿no te acuerdas de nosotros? Que habían recibido otro de los premios. Y, "Joder, pues perdona, me dice, pero coño, si fuimos alumnos tuyos, ¿no? Entonces está bien esta cosa de pronto te das cuenta que has servido para algo. No sé si para mucho o para poco, pero que de vez en cuando, posiblemente más por su valía que por nuestra capacidad. Pero ahí están, ¿no? Entonces está bien. Sí. La docencia tiene esa cosa bonita, ¿no? De Mm. pensar que has conseguido que otros sean mucho mejores de lo que eres tú. Hay algo que sobre Andrés Jaque, que es verdad, ¿no? Como esta cuestión de la reflexión. Aunque estés de acuerdo o no estés de acuerdo, pero te genera una reflexión. Eso me Claro, parece tú como muy dices, válido hoy en día. o sea, tú te paras siempre. O sea, tú ves una imagen de Andrés y ¡crack! Y te deja parado en la pantalla del ordenador. Y dirás, pues me interesa menos, tal", pero te ha dejado parado. Habitualmente, si tú paras las páginas estas, imagínate, pasas por esta cosa chilena, ¿no? Por plataforma arquitectura. Y tú empiezas a darle y te paras muy poco. O sea, Sí. prácticamente no te interesa nada. Pero si aparece una cosa de de pronto dices, ostras, ¿no? ¡Clac! La gente se para. Aunque sea para machacarle. Porque también hay una cosa en esta profesión que es muy cainita, ¿no? O sea, si podemos meterle una navaja a alguien, se la metemos. Mm. Y eso está muy feo. Y por último, porque hablaste de plataforma, ¿cómo es esta cuestión o de los alumnos, ¿no? Esta relación con consumir arquitectura, ¿no? Con esta cosa de tanta imagen, y de Bueno, golpe, ¿no? pero tiene, Antes la cuestión de leer el libro, ¿no? De la sí, pero bueno, revista. tiene que ver con los mecanismos. Yo creo que nunca los arquitectos han leído tantos libros como decían que habían leído, ¿no? Esta es la primera cosa, porque decía Sberger, ¿no? Hablaba de los nuevos analfabetos, ¿no? Decía, el nuevo analfabetismo ya no es leer o escribir, todo el mundo sabe, ¿no? El problema es comprender lo que has leído, ¿no? Decía, Sí. estamos convirtiendo al mundo, esto lo decía hace 30 años, en un mundo de titulares. Ya la gente no lee el artículo, solo el titular. De la misma manera, eso transformado en imágenes, uno ya no lee arquitectura, sino imágenes de arquitectura. Entonces eso, claro, pero esto cuando lo mezclas con la inteligencia artificial, de pronto, hostia, ya se monta un lío. Porque en este momento lo importante para poder enseñarlo a los alumnos es la capacidad de discriminación. De esas 40 imágenes que ven una mañana, ¿cuáles pueden tener interés? Es decir, no podemos negarnos, tú lo has dicho al principio, a la velocidad de cambio, ¿no? ¿Cómo vamos a negarnos que la inteligencia artificial es un instrumento de proyecto absolutamente extraordinario? Por lo tanto, nuestra docencia tiene que cambiar para adaptarnos a ese instrumento de proyecto. Sí. Y esa adaptación es el criterio, no la opinión, el criterio. Saber, oye, me paro aquí porque veo que esto puede tener interés. Si lo entendemos de esa manera, esa herramienta es fantástica. Pero ahora vamos a retrotraernos, porque en el mundo medieval prácticamente nadie sabía leer y escribir. Mm. Y en cambio todo el mundo conocía el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿A través de qué? De las imágenes pintadas en las iglesias.
Quiero decir que hay muchas maneras distintas de alcanzar el conocimiento. Claro que si sabes interpretar las imágenes, sabes leer y escribir, y encima sabes jugar al tenis, pues cojonudo. Pero no pensemos que es que una cosa es incompatible con la otra, o que la inteligencia artificial o que el poder de las imágenes va a acabar con la gestión de la arquitectura. Por No, último, ya Mao Zedong, gato blanco, gato negro, lo importante es que cace rato. exacto. Muy bien. Sí. Pues eso. Bueno, así que bueno, muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima. Nos veremos en cualquier Nos momento. vemos con tranquilidad. Un abrazo fuerte. Un A abrazo, todos y muchas a gracias. todas. Un placer. Hasta ahora. Chao. Chao, chao.